más gente y sobre todo dar una pauta a la siguiente generación de investigadores sobre cómo expandir todo esto y aumentar la investigación en nuestro país y tratar de también influir en otros países cómo es que se tiene que estudiar este tema. Hablo rápido. Hay un problema de lenguaje técnico que vamos a tener, porque obviamente venimos de disciplinas diferentes. Y eso significa que les pido por favor que me interrumpan cada vez que lo crean necesario. Entonces, en vez de acumular, escucharme a mí todo durante hora y media y tener que tomar notas, si tienen una pregunta sobre algo técnico, un comentario que quieren que tratemos, me paran y lo hacemos. En el peor de los casos, dejaré de mostrar algunas diapositivas y vendré otra vez a charlar. ¿Sí? Pero tratemos de generar un ambiente pedagógico para todos, de manera tal que lo que yo tengo para decirles les sirva definitivamente, porque no vine acá a expresar mis necesidades narcisistas, sino a tratar de compartir qué es lo que hacemos que fundamentalmente se alinee en los 4 ejes de investigación. Y para mí, tener la oportunidad de contar algunos de estos aspectos es un honor y un privilegio, sobre todo cuando me invitan de una institución en donde se dedican principalmente a trabajar con aquello que nosotros estudiamos, que es el impacto de la pobreza sobre el desarrollo de los chicos. ¿Sí? Frénenme cuando lo necesiten. Por ahí no es común en los foros de ustedes que alguien les proponga eso, pero probablemente terminemos mejor si me interrumpen cuando es necesario. Hacemos las preguntas finales. ¿Sí? Por suerte cada día más se da lo que ustedes. Bueno, me alegro. El feedback es bueno. Sí, hay que descomprimir un poco la formalidad. Bien, yo elegí 3 ejes para esta presentación. No puedo hablar de estos 4 temas, porque tendríamos que estar una semana y no alcanzaría. Y encima hoy juego a Boca River, así que no. Pero el tema es que lo primero que voy a mencionar muy brevemente es cómo nosotros concebimos el desarrollo infantil. La complejidad del desarrollo infantil. En segundo lugar voy a hablar del tema por el cual me han convocado, que es cómo estudia la neurociencia el impacto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo infantil. Y en tercer lugar les voy a dar un ejemplo de cómo es esto de la transferencia científico-política, que está dado en un contexto actual en distintos partidos del conurbano que conforman la red de distintos de ACUMAR, ¿sí? de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, dentro de la Dirección de Salud Ambiental, no todo ACUMAR. ¿Sí? Entonces, con respecto a las condiciones de análisis de estudio del desarrollo infantil, específicamente del desarrollo cognitivo, nosotros no nos paramos desde una perspectiva teórica en particular, porque consideramos que en realidad el desarrollo infantil lo tenemos que analizar en sus principales dimensiones. Y en todo caso, cada una de esas dimensiones podrá ser abordada desde distintas perspectivas. Eso hace la convivencia un poco más pacífica. Entonces podemos conversar con un psicoanalista, con un constructivista, con un neurocientífico y poder intentar construir algo de lo que necesitamos entender. ¿Se entiende ese punto? Entonces focalizamos sobre dimensiones. ¿Qué dimensiones? Las que toda la ciencia del desarrollo contemporánea considera de manera consensuada que son las que sí o sí cualquier teoría tendría que poder abordar. Y en ese caso tenemos en primer lugar la concepción de que el desarrollo cognitivo es un proceso de todo el ciclo vital y es un proceso de co-construcción biológico-ambiental. Nosotros no medimos cuánto es genético y cuánto es ambiental, o cuánto es biológico y cuánto es ambiental. Asumimos que hay fenómenos de los dos tipos y que hay interacciones muy complejas, algunas de las cuales voy a tratar de compartir con ustedes. En segundo lugar, la actividad propia de un niño, de nosotros también durante todo el ciclo vital, es promotora y modificadora del propio desarrollo. Esto es algo que es muy complejo, por ejemplo, de analizar en contextos de política pública, donde en general se concibe a la población infantil como un colectivo único que tiene una característica uniforme. El hecho de que la actividad de un niño sea modificadora de su propio desarrollo implica que uno se tenga que meter y se las tenga que ver con lo que se llama diferencias individuales. También voy a dar ejemplos de eso para aclararlo. En tercer lugar, todos los atributos del desarrollo cognitivo tienen una manera, una trayectoria durante su evolución, durante su desarrollo, que puede ser continua o discontinua en términos generales. Y eso es un factor muy importante, porque cuando un fenómeno cognitivo es continuo o discontinuo, la manera de estudiarlo y de pretender intervenir sobre él cambia, precisamente por cómo evoluciona. Un ejemplo de un desarrollo cognitivo desde la perspectiva discontinua es la teoría piagetiana, donde uno tiene distintas estructuras operatorias.
tareas. Hasta que no se completa una, uno no empieza a desarrollar la siguiente. Si hay algún especialista en Piaget, les pido disculpas por la síntesis y el reduccionismo. Pero esa es la idea. En cambio, cuando trabajamos dentro de las teorías del procesamiento de la información, las curvas de evolución, en vez de ser discontinuas, esto sería la teoría piagetiana, ¿sí? En el tiempo, sensorio-motor, operaciones, etcétera. Pero cuando yo estudio, por ejemplo, el control inhibitorio, o la memoria de trabajo y su evolución en los primeros años de vida, nosotros lo describimos como algo continuo. El tema es que esto puede llegar a ser un artilugio desde el punto de vista epistemológico o metodológico, porque si uno estira esto así, seguramente se va a encontrar con un fenómeno continuo, ¿sí? Las dos explicaciones de los fenómenos son útiles dependiendo de qué es lo que uno esté analizando. Pero es una dimensión importante de estudiar. La otra gran dimensión del desarrollo infantil son los mecanismos de cambio. ¿Cómo cambia esto? ¿Por qué cambia? ¿Qué explica este cambio? ¿Conocen cuál es un mecanismo de cambio del desarrollo cognitivo? ¿Alguien se anima a decir uno? El soberano de todos. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál? El lenguaje, el motor, ¿a qué se refiere? Eso es un atributo, el lenguaje. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un individuo aprenda a hablar o a escribir o a leer? La emoción. La imitación. Estar en contacto con alguien que lo haga. La socialización. Son dos mecanismos diferentes. ¿Qué hay en la base de todo lo que están diciendo? ¿Cuál es la base, el mecanismo básico de todo lo que están diciendo que es válido? La familia. El aprendizaje. ¿Cómo lo enuncia de nuevo, por favor? El principal mecanismo de cambio en cualquier atributo que uno analice el desarrollo cognitivo es el aprendizaje. Algo más importante, ¿cuántas teorías de aprendizaje hay? No son millones, pero son varias. Yo conozco por lo menos 24. ¿Sí? Y puedo utilizar una teoría en algunas situaciones de manera más fácil que otras en otras circunstancias. Es decir, y por eso es importante analizar la dimensión y no una teoría para esa dimensión. Hay teorías del desarrollo infantil que no explican cómo cambia lo que están abordando. Y en ese sentido es una teoría que le falta una pata, porque no está abordando esa dimensión. No voy a dar nombres para no andar peleando, pero ocurre mucho eso. Los contextos de desarrollo, que es lo que acaban de decir, también es otra de las dimensiones importantes. Todo esto está conectado permanentemente, por lo cual hay una interdependencia. Es modificado por el tiempo y por la variabilidad individual. Cada individuo tiene en cada una de estas dimensiones trayectorias diferenciales. Y eso lo saben perfectamente ustedes por el trabajo que hacen. No hace falta que estudien nada, ni de psicología del desarrollo, ni de neurociencia cognitiva, para darse cuenta que no hay dos chicos iguales ni dos familias iguales. ¿Sí? Yo en esta charla voy a focalizar sobre estas dos dimensiones, por falta de tiempo. ¿Sí? Pero no se olviden de estas tres, porque también hacen el trabajo que ustedes hacen todos los días. Entonces, con respecto a los procesos de co-construcción biológico-ambiental, lo que traigo es el segundo punto, tiene que ver con la agenda de la neurociencia y la pobreza. ¿Vamos bien por ahora? ¿Se entiende? Bien. Es como que lo que intento es darle ladrillos básicos para poder empezar a pensar el problema, desde la perspectiva que nosotros lo hacemos, porque ustedes seguramente tienen mucho para enseñarme. Lo que pasa es que al escucharlo estoy tratando de saber dónde coloco su ladrillo para poder pensar. No, en este momento hay que hacerle caso a Freud y usar la atención flotante. Flotante. Después en algún momento de la semana algo va a caer. Y ladrillo en la cabeza. Claro. Que no debiera ser otro ladrillo en la pared. ¿Sí? Porque si no vamos a terminar como Pink Floyd. El tema es que esta agenda, y esto es construcción mía, es una agenda que tiene varios puntos. Yo no voy a abordar todos, voy a abordar el de plasticidad neural, algo de epigenética y susceptibilidad, voy a explicar lo que significa cuando lo introduzca, temas de nutrición, es muy importante, la exposición a tóxicos, sobre todo en la fase prenatal del desarrollo, la regulación del estrés, un tema muy importante, sobre todo en la tarea de ustedes, y del cual en la última década se generó muchísimo conocimiento que es muy importante y muy pertinente, por más que es una agenda que tiene más de 60 años, ¿sí? Pero las tecnologías actuales han permitido avanzar sobre eso, sobre el tema de una manera muy importante, sobre todo en la infancia. Los estudios más típicos de cognición y estudios funcionales, cuando usamos resonadores magnéticos funcionales estructurales sobre electroencefalografía, el área de intervención, que es un área específica dentro de la neurociencia, no es la única que hace intervenciones, obviamente, sino que me refiero en esta agenda, a las intervenciones de esta agenda, la percepción de la pobreza
y los abordajes retrospectivos, que son los abordajes que estudian qué le pasa a un individuo adulto habiendo tenido una historia de pobreza. Cómo procesa, qué le pasa al cerebro de estos individuos 5 o 6 décadas después de haber vivido en situación de deprivación. De estas dos áreas no voy a tocar nada. Son muy preliminares, debe haber de 10 a 15 experimentos recientes de cada una, pero son áreas que están creciendo mucho. Sobre todo porque esta, la retrospectiva, se asocia con la de epigenética y susceptibilidad y empiezan a generarse uniones entre cada una de estas dimensiones en la actualidad. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema en dejar las diapositivas a los organizadores. ¿Sí? Muchísimas gracias. De manera tal que si no quieren tomar nota o sacar fotos. Trajo de regalo para nuestra biblioteca 5 libros que van a quedar en mi biblioteca para... Son 4, porque si son 5 alguien se afana una. Perdón. Por ejemplo, la plasticidad neural, ¿qué significa esto? Todos los componentes que forman parte del sistema nervioso central, tanto del sistema nervioso, tanto central como periférico, cambian durante todo el ciclo vital. Es una buena novedad para todos nosotros. ¿Sí? El problema es que la tasa de cambio, de ese cambio, sea meseta. ¿Sí? Si esto es el ciclo vital, que es el tiempo, y esto es menos y más plasticidad, el tema es que esto viene así. ¿Sí? Y en algunos casos puede llegar a pasar esto, dependiendo de las variables que uno analice. ¿Cómo? Después de los 50 Eso iba a años. preguntar. La novedad es que más o menos si acá tenemos una década, acá otra y acá otra, en esta década ya empieza a bajar todo lo que son las funciones ejecutivas, que son todos los procesos que nos ayudan a autorregularnos cognitiva y emocionalmente. La memoria de trabajo, la planificación, el control inhibitorio, todo eso en la tercera década de vida empieza a declinar. ¿Sí? Así que ya estamos todos jugados. No sé si hay alguien de menos de 30. Sí. Bien, bárbaro. Entonces, todavía... Bien. Esto es lo que se conoce como plasticidad neural. En general, si ustedes van a escuchar a algunos profesionales hablar de la plasticidad neural en relación a la patología. El tema es que todos los mecanismos, desde los mecanismos moleculares hasta los sistémicos, que es cómo se conectan las células, la lógica de cambio vale tanto para la organización como para la reorganización después del daño. Los mecanismos de plasticidad son un atributo del sistema nervioso de por lo menos todos los mamíferos. Ese cambio. Y eso es muy importante. Acuérdense que existe la plasticidad cerebral y que no está solo limitada a la patología. Eso es muy importante. Cuando uno trabaja con patología neurológica, por ejemplo, obviamente que está analizando mecanismos de plasticidad dentro de la reorganización. Pero cuando hablamos de desarrollo infantil estamos hablando de organización. Y es lo que se espera para cualquier comunidad infantil en cualquier lugar del mundo, cualquiera sea la cultura. ¿Sí? Porque esto es un atributo universal. Como especie lo tenemos dentro nuestro. Específicamente la organización neural, la plasticidad de aquellos procesos que tienen que ver con la autorregulación, lo que acabo de mencionar, cognitiva, emocional y la conducta social, se organizan siguiendo un menú que tiene elementos tanto genéticos como ambientales. Sobre la plasticidad el ambiente influye, pero también influye la genética. De algún lado se arma el cerebro y se arma de 46 cromosomas. Y eso es el libro por el cual las células van fabricando todo lo que tiene que hacer el sistema nervioso central. No lo podemos negligir, por más que seamos hiperhumanistas. Existe la genética y es muy importante. No estoy hablando de la genética del siglo XX. Yo no hablo, cuando hablo de genética o epigenética, la epigenética es cómo el ambiente transforma la expresión de esos genes que traemos. Y eso ocurre durante todo el ciclo vital, es parte de los mecanismos de plasticidad. Ya van a ver cómo eso se mete en el contexto de los estudios de pobreza. Pero esto es importantísimo que entiendan que tanto la genética como el ambiente nos construyen. Ustedes dirán, pero esto ya lo sabemos. Sí, perfecto, pero ténganlo en mente porque después van a ver cómo se pone en juego de otra forma. Y además no es que vale más el ambiente que la biología, o viceversa. Hay que prestar atención a las dos cosas. Y todas estas competencias autorregulatorias y de lenguaje se estabilizan. No hay un periodo crítico o sensible, y ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, que nos diga que a los 3 años o a los 5 años, si no recibí algo que me estimule para desarrollar esas competencias, se acabó la vida.
Sin embargo, van a ver en el subte, en el tren o en la calle los carteles de los primeros 1000 días de vida, ¿sí? ¿Saben de qué hablo? Eso sugiere la existencia de un periodo crítico que implica que si hasta los 3 años no comí adecuadamente o no recibí estimulación adecuada de determinado tipo, ya adquiero de manera determinista e irremediablemente y de manera irreversible la imposibilidad de poder cambiar eso. Y no es cierto, ¿sí? Porque aún los chicos desnutridos pueden hacer operaciones formales, es decir, de complejidad. Y un chico que ha vivido en pobreza también llega a la universidad y puede ser un profesional. Si fuera que hay un periodo crítico que cierra todo a los 3 o 5 años, ninguno de esos casos sería posible. ¿Se entiende? Ahora les voy a hablar un poco más de los periodos críticos sensibles. Por último, esta organización neural, la plasticidad, puede ser modificada por variaciones ambientales, y acá es donde empieza a entrar la pobreza, y por periodos estables, críticos y sensibles. ¿Qué es un periodo crítico? Cualquier ser humano, para ser miembro de la especie, necesita recibir al inicio de la vida determinado tipo de estimulación ambiental. Si no hay luz, por ejemplo, la luz dispara una serie de mecanismos plásticos para que se organice la función visual. Eso es un ejemplo típico. Pero también una madre que mira a su bebé empieza a generar ciertas características del desarrollo de lo que llamamos apego. O sea, va construyendo la seguridad afectiva a un individuo. Y el estímulo es la caricia y la mirada. Le pasa también a los primates no humanos, los primos que no hablan. ¿Sí? ¿Sabían eso? De hecho, los primeros estudios de apego se hacen con animales. Entonces, el desarrollo normal de un individuo para que sea parte de la especie requiere la presencia temprana de experiencias sociales y sensoriales relevantes y específicas. Este señor es Konrad Lorenz. Konrad Lorenz recibió el premio Nobel como etólogo porque pudo describir los fenómenos de imprinting. Si estos individuos, estos patitos, en determinado momento después del nacimiento del salir de cascarón no reciben este estímulo del adulto, no desarrollan esta conducta de seguimiento que es crítica para la supervivencia en esa especie. En este caso es para el desarrollo normativo, que esta conducta es parte de eso, tiene que haber presencia temprana de esta estimulación. Y acá es donde tienen al señor Lorenz reflejándolo con estos pobres individuos, que no son tan pobres porque por acá les espera un poco de comida. El periodo crítico se define porque los cambios plásticos en la organización del cerebro está confinado a un periodo definido. Por ejemplo, la organización de ciertos aspectos de la función visual están confinadas a un periodo de 3 meses, postnatales. Son los estudios que le dieron el premio Nobel a Huey Lewis por haber hecho los experimentos con gatos habiendo tapado la entrada de luz en los ojos y observando la desorganización de la corteza, de la plasticidad de las áreas occipitales, que son las que están más involucradas, no son las únicas pero más involucradas en esta función. Y el otro componente de un periodo crítico es que el cambio que se adquiere acá, sea positivo o negativo, tiende a ser irreversible. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esto es un periodo crítico. Pero cuando hablamos de las competencias emocionales, cognitivas, una vez que uno ya es ser humano, ya es Homo sapiens, y empieza a criarse en un contexto, uno empieza a desarrollar plasticidad asociada a estas conductas complejas. Estas conductas complejas tienen todas trayectorias diferentes y requieren la integración de la plasticidad de distintas áreas del cerebro. No es algo tan específico como una función que está asociada a una parte específica de un área cortical, de la corteza cerebral. En este caso, necesitamos más tiempo porque hay que ir integrando cortezas. Y el periodo sensible, que es para estas cosas, lo que implica es que los cambios plásticos durante esta evolución de estos procesos complejos no están confinados a un periodo tan específico de tiempo. Estamos hablando de años. Y un caso extremo, no sé si lo habrán visto, calculo que sí, es el de los niños salvajes. El salvaje del Aveirón, ¿conocen los casos? Hay, cada tanto aparece en la literatura o en los diarios casos de chicos que han sido recluidos en oscuridad y sin ningún tipo de contacto social y que obviamente adquieren este tipo de problemas, es decir, se parecen más a esto. Cuando yo no recibo esto de entrada, estoy más en el orden del periodo crítico, porque voy a tener algo más irreversible. Esos chicos tardan mucho tiempo y a veces no logran desarrollar sus capacidades de lenguaje y tienen mucha dificultad de interacción social. Es un caso extremo. Los casos que ustedes trabajan no son así. Ya tenemos chicos que forman parte de la especie y que en realidad lo que les ocurre es que tienen diversidad de estimulación durante esta organización. ¿Se
entiende? Sí, pero perdón. Sí. Entonces, eso que usted está diciendo ahora... Me falta terminar algo. Te lo digo y te escucho. El cambio que se produce en este periodo más largo, que no está confinado a un periodo tan específico como 3 meses, 20 segundos a veces para algunos atributos de la organización cerebral, es reversible bajo ciertas circunstancias, pero que requiere mucho esfuerzo. Yo creo que ibas para ese lado. Sí, perdón. La adquisición de una segunda lengua, o todo el trabajo que ustedes hacen con una familia que está afectada en la defensoría, por ejemplo, por haber tenido una derivación extrema, está dentro de este periodo, aún teniendo déficits nutricionales. ¿Sí? Los casos extremos van a tender a ir, cuanto más temprano falte la estimulación, van a tender a ser irreversibles. Pero la mayoría de los chicos que viven en pobreza no están en ese lugar. Y este concepto es fundamental, porque significa que hay que trabajar mucho. Pero es distinto cuando uno está dentro de un aula y tomo por crítico lo que es sensible. El spot publicitario de los primeros 1000 días toma por crítico lo que es sensible. Por lo tanto, se suspende la acción de la sociedad sobre esos chicos y determina que, por ejemplo, organizaciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo digan que hay que financiar los primeros 3 años de vida, los primeros 5 años de vida. Y el problema es que hay que continuar. Porque si yo suspendo mis intervenciones, y ustedes lo saben muy bien, a los 3 o a los 5, habiendo incluso logrado algo con esa familia de esos chicos, la cosa se pone mal de vuelta. Porque hay que mantenerlo. Eso es parte del esfuerzo. Hay que mantener esa esfuerzo. ¿Vamos bien? Sí. Perdóname, ¿te quedó algo en el tintero? Bueno, estaba con esto, preguntando esto, pero además, bueno, ahora que usted continuó, digo, ¿por qué ponernos en el esfuerzo si en un camino más fácil del año primero de vida, atención a todos los chicos, nutriéndolos bien, no haría falta como política pública tanto más esfuerzo? Si la política pública puede ocuparse de nutrir de 0 a 1, ¿entendí un poco equivocado o...? No, la política pública le tiene que dar comida a todos los individuos durante todo el ciclo vital. Sí, está bien, pero... A los grandes también. A los grandes también, por supuesto, pero a los niños son las escalas de los extremos. El niño que necesita del adulto porque solo no puede. Sí. El niño solo no puede. No. Ciertos adultos solos tampoco pueden. Muchos adultos en la escala del medio tampoco podrán. Bueno, la política pública debe ocuparse de todos, pero digo, pensando en el niño, al que cuido, esto del año me parece como mucho más... Lo que es interesante es que cuanto más temprana es la intervención, menos esfuerzo parecería ser que podría, esto digo, no sé... Depende de lo que uno esté analizando. Si se trata de lenguaje, con un año no le alcanza. No, está bien. Depende del proceso. Empiecen a pensar en términos de plasticidad, de lo que tarda la organización de lo complejo y de que en cada etapa de esas hay que hacer algo diferencial. Es decir, hay que tener más conocimiento para entender eso. ¿Por qué corto yo el primer año o el tercer año de vida? Por un criterio nutricional. En general, en el spot publicitario, ¿sí? En el Banco Mundial. ¿Está bien? También hay intervenciones multimodulares que proponen lo mismo. El peligro de pensar, es decir, hay otro concepto implícito dentro de lo que vos decís que es muy importante. No es la lógica de la medicina. No es la lógica de que si yo doy lo que se necesita acá, tengo salvado todo lo que viene. No, acá los primeros 3 años son importantísimos. Tengo que tener buena alimentación, tengo que tener un cuidado específico, sobre todo a nivel del ambiente y el estrés ambiental del cuidado de un chico. Tiene que haber adultos que entiendan las necesidades de los chicos en cada momento. Pero después también. Los primeros 3 son importantísimos, pero si yo corto acá, después tengo problemas también. Esa es la idea. No estoy negando la importancia de los 3 primeros años de vida, sino que estoy diciendo, no cortemos a los 3 primeros años de vida y sigamos invirtiendo ahí porque es muy importante. ¿Se entiende? Sí. Lo que vos decís, Flavia, está muy cerca de una propuesta de un economista que es James Heckman, que suele ser mal interpretado. Él hizo un gráfico, que no lo traje, pero lo puedo buscar después, en donde explica cómo el retorno de cada dólar invertido en distintos momentos del desarrollo reduce, si se invierte en la primera parte, reduce mucho la inversión que hay que hacer para compensar la falta de inversión inicial. Pero el problema es que ese gráfico se interpreta como un periodo crítico, y no es eso. Y lo que vos dijiste parecería que va por ese lado, lo podemos discutir en otro lado. Acaba de salir hoy un artículo muy interesante de un investigador inglés sobre neuromitos,
en donde hace una crítica precisamente de ese gráfico, y no estaría mal que ustedes lo tomen en alguno de sus encuentros de estudio para aprender, ¿no? ¿Se entendió la diferencia esta? Sí. ¿Ah? Yo no estoy negando la importancia de esto. Lo que estoy diciendo es que ojo que sigue, y después hay cosas para hacer que no se pueden hacer al principio tampoco, porque los chicos no están preparados, ni las familias ni nadie del sistema, digamos. Bien, estas tres las voy a reducir a una sola diapositiva, y lo que quiero explicarles es lo siguiente. Cuando hablamos de epigenética, hablamos de lo siguiente. La información genética está contenida en el núcleo de las células. Ahora estoy hablando de las células nerviosas, sobre todo las neuronas, que no son las únicas células nerviosas que tiene nuestro cerebro. En el interior del núcleo de esas células está el ADN, que es el libro a partir del cual se fabrica, están todos los menús de lo que va a necesitar la organización cerebral. ¿Sí? Son nucleótidos, son proteínas que se van asociando y le van diciendo a cierta porción que está en el núcleo que pase al citoplasma y que fabrique determinadas proteínas para que se vayan fabricando lo que se necesita. Cuando uno habla del impacto de la pobreza sobre el cerebro, tiene que tener en cuenta que no es directo el impacto. El ambiente se tiene que traducir en términos neuroquímicos. ¿Ah? La falta de estimulación se traduce en un escenario extracelular para esa célula específico. Cuando la célula fabrica algo, necesita tener a mano ladrillos, cemento, y si el ambiente me viene de privado, eso no está en el medio extracelular para que la célula lo tome. Esa es la lógica de construcción dentro de lo neural. ¿Está bien? ¿Se entiende? No es que es directo, si no tengo estimulación, la célula ya va a hacerlo. Hay toda una cadena de fenómenos plásticos a nivel molecular muy importante que tener en cuenta. No es una traslación directa de lo conductual a lo neural directo. Y como hay tantos mecanismos intermedios, eso genera complejidad. La epigenética lo que estudia es cómo es que ante determinado ambiente esa traducción del ADN en lo que tiene que hacer la célula se modifica. Y hay mecanismos específicos epigenéticos que se llaman metilación y acetilación. No pretendo que lo aprendamos hoy acá, y de hecho no sería la persona más idónea para explicárselo. Tendría que venir un biólogo molecular o alguien que se ocupe más específicamente de esa área. Pero el tema es que eso implica que por tener una genética determinada no significa que sí o sí va a haber una expresión X, porque el ambiente puede modificar esa expresión. ¿Ah? Entonces, el desarrollo de las competencias más complejas, como las cognitivas, las emocionales y las sociales, se caracteriza precisamente por variaciones individuales a nivel epigenético. No tenemos todos el mismo ambiente de crianza, ni todos tenemos la misma genética. Y esa combinación de fenómenos hace que seamos muy diferentes y que nos armemos diferentes. Y esa diversidad genética también, de alguna manera, construye una manera de ser susceptibles al ambiente. No somos todos igualmente susceptibles al ambiente. En un rato les voy a mostrar, cuando les muestre otra diapositiva, un ejemplo claro de una diferencia individual respecto de la susceptibilidad ambiental, para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Pero la noción es, somos diferentes a nivel genético y a nivel de cómo somos susceptibles al ambiente. Por lo tanto, tener una idea única de niño no es razonable a la luz de estas evidencias. En cada diapositiva que les voy a dejar, ustedes tienen abajo una serie de fuentes en las que se basan cada una de estas afirmaciones, para que puedan evitar que lo que les estoy diciendo sea solo consecuencia de que hoy me levanté iluminado. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre busquen las evidencias de cada una de las afirmaciones. Por otra parte, con respecto a la nutrición, no me voy a meter mucho, pero es una de las áreas más importantes en el estudio de la pobreza y la cognición. Lo que hay que tener en cuenta es que toda variación en términos de déficit o exceso, ¿sí?, en la ingesta de nutrientes, produce cambios en la plasticidad cerebral, en cómo se organiza el sistema nervioso. Y eso varía según el tipo de nutriente y también puede variar en distintas áreas cerebrales. Les voy a dar un ejemplo en breve, creo. Sí, después vuelvo. Sobre la especificidad del déficit nutricional. Primero, un concepto muy importante. Nosotros podemos analizar la falta de proteínas a nivel molecular, a nivel estructural, lo que pasa a muchas células, y a nivel de la conducta. Y en cada uno de ellos tenemos un impacto. Por ejemplo, la falta de proteínas, la desnutrición la malnutrición o la nutrición hipoproteica, lo que produce, por ejemplo, es
cambios en el ADN y el ARN total, menor contenido proteico en el citoplasma de las células, etc. No importan los contenidos. Lo que quiero que vean es que hay distintos eventos del impacto de la carencia de proteínas en cada uno de estos niveles, utilizando distintas pruebas o lo que fuere. Cuando yo ahora voy a pasar al hierro. Cuando yo pase al hierro acá van a aparecer otras cosas de color amarillo. Lo que quiero que entiendan es que entre lo proteico, la desnutrición por proteínas o por falta de hierro, la anemia ferropénica, produce impactos en los distintos niveles de análisis, estos son los niveles de análisis, diferenciales. Y lo mismo pasa con otros. Cada vez que viene amarillo significa que hay impacto en otra área que antes no la había en el otro nutriente. Esto significa que hay una especificidad del déficit nutricional. Por lo tanto, yo no puedo decir que porque la antropometría es una manera de medir a nivel poblacional la desnutrición de los chicos. ¿Sí? Pero, si yo estoy estudiando el sistema nervioso central, tengo que tener cuidado y tener un análisis un poco más preciso de qué tipo de desnutrición es de la que estamos hablando. Porque los impactos son diferentes. Y las consecuencias de cada impacto es diferente. ¿Se dan cuenta de eso? Es importante esta complejidad, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Vuelvo. Con respecto a la exposición a drogas legales e ilegales y agentes ambientales neurotóxicos, que es, por ejemplo... Sí, por favor. No me quedó claro algo. Es que desde el embarazo, en la falta de embarazo, falta de hierro, proteínas, también produce ese tipo de... En cualquier momento del desarrollo cerebral, de la fase prenatal y de la fase postnatal también. ¿Sí? Esto sí es importante durante los primeros 2 o 3 años de vida, tenerlo muy claro. ¿Sí? La anemia ferropénica es una de las una incidencia muy grande en todo el mundo. Y sobre todo, por eso es tan importante la suplementación de hierro durante el embarazo. Eso es crítico. Yo diría que es tendría que ser considerado un derecho directamente. ¿Sí? La nutrición en general, todo lo que estamos hablando. Pero hoy sabemos, la anemia ferropénica, que es la falta de hierro, es crítica. ¿Por qué es crítica? Porque el hierro es uno de los ladrillos fundamentales que está en la cadena de generación de un montón de eventos plásticos, entre ellos la producción de neurotransmisores como la dopamina y otras catecolaminas, que tienen una incidencia en todo el funcionamiento cerebral. ¿Sí? Y depende cuándo ocurra, es buena tu pregunta, depende cuándo ocurra y qué afecte, va a ser diferente el tipo de intervención que yo tengo que hacer. A veces estoy a tiempo, a veces no voy a estar a tiempo. Porque hay fenómenos de irreversibilidad, obviamente, también. Eso es crítico, entonces, como usted dijo bien recién. Sí, no te podría decir cuán crítico en términos específicos de tiempo, pero todo lo que es nutrición, lo que ve los 3 años de vida es importante. ¿Está? Me salió algo uruguayo, ¿está? ¿Te contesté la pregunta? Los principales estudios en neurociencia y drogas se han hecho con alcohol, tabaco, cocaína, marihuana y con agentes neurotóxicos, fundamentalmente metales y plásticos. Hay otros, pero esto es lo que más se ha hecho. ¿Qué es lo que se observa? Cualquiera de esos agentes en exceso durante la fase prenatal en adelante, pero sobre todo en la fase prenatal, más importante aún, genera cambios en la organización cerebral bastante drásticos. ¿Sí? Por eso el tema de la cuenta de matanza no es secundario. Para nada. Es buenísimo que eso ocurra. Y habría que copiar el sistema ese en todo el país, donde es una cuenca. ¿Por qué? Porque además las poblaciones más pauperizadas suelen estar a la vera de los lugares donde se desechan los tóxicos industriales. Así que es excelente que las Cortes Supremas hayan metido ahí. Y de hecho, sí, por favor. Hay exposición a otro tipo de tóxicos que no son este tipo, ¿no? Por ejemplo, las columnas de transmisión de electricidad. Sí. Y las antenas satelitales que podemos usar para mirarle el televisor, el DirecTV o demás, generan en el ambiente ondas que intervienen directamente en el cuerpo. Bueno, en este momento estás atravesada por un montón de radiación. Por ejemplo. Pero no todas han sido estudiadas de manera adecuada para decirte que pasa lo mismo que con estas. Yo dije, hay varias, estas son las centrales. Pero, por ejemplo, acá cerca hay una central enorme de distribución eléctrica que afecta, incide directamente sobre la salud de varios aspectos. Eso nos interesa mucho por el tema de que tenemos muchos casos de licencia madre. Totalmente. Sí. Por Chicos, ejemplo, chicos que hacen bajo perezón con síndrome de abstinencia. sí, el tema es que siempre vas a tener comorbilidad, ¿no? Entonces, identificar el mecanismo por el cual se produce
de manera específica el impacto de un elemento sobre el sistema, en el caso de ustedes es muy complejo. Creo yo que la lógica es directamente tratar de meterse con el ambiente y modificar el ambiente directamente. Yo no tengo, he leído un par de papers sobre radiación, teléfono, centrales eléctricas, centrales de carbón. Por ejemplo, hace poco salió un artículo sobre las enfermedades, ciertas enfermedades neoplásicas en chicos que vivían cerca de una planta de carbón en China. Por supuesto que lo hay. Pero esto es de lo que más hay en neurociencia y plasticidad. Claro. Es eso lo que dije nada más. Pero No, tenés no, toda la creo razón. que no podemos dejar de evaluar hoy en día con todo lo que es la tecnología y la implementación de la tecnología en la vida cotidiana, ese factor que también incide directamente. Totalmente. Pero no tengo la evidencia para darte la hora de ejemplo. Se puede buscar, no hay ningún problema. Es algo que se puede buscar. Recuerdo solo de la planta de carbón, un par de plantas de desecho industrial y de plantas de energía eléctrica. Pero de esto vas a encontrar mucho. Y algo, un elemento importante ya que les interesa. Acá la neurociencia es importante. ¿Por qué? Yo hablo de niveles de análisis. Hay veces, por ejemplo, la exposición a cocaína intrauterina, el paco es un derivado muy tóxico de la cocaína, se asocia en la preadolescencia, 12 a 14 años, para algunos ya son adolescencia, pero no importa, se asocia con alteraciones en la activación de ciertas áreas cerebrales cuando hay que resolver cierto tipo de problemas cognitivos. Pero eso es un dato conductual, es el nivel de análisis de la conducta. Cuando yo, y durante toda la primera etapa de la primera década de vida, uno tiene silencio conductual a veces. No lo puedo ver en la conducta eso. El trastorno atencional, por ejemplo, no lo veo sino hasta después de los 10 años. Pero si yo tomo una resonancia magnética funcional, y esto es del orden de la investigación, no estoy diciendo que haya que hacer esto a nivel de política pública, pero sí es importante lo que la investigación ha generado, yo puedo ver eso antes de que aparezca en la conducta con una resonancia, con una neuroimagen. ¿Ah? Eso significa que una técnica que me da información de un nivel de análisis diferente al de la conducta me permite a mí empezar a pensar en términos preventivos. Y no estoy hablando del uso de neuroimágenes como el que conversábamos antes, ¿no? Acá hay un uso correcto de la neuroimagen. Y es ver, entonces, si uno tiene una anamnesis muy adecuada de lo que ocurrió en la fase prenatal con el cerebro de un chico a partir de relevar información de lo que ocurrió durante el embarazo, por ahí se amerita que uno le pida al Estado que en determinados casos se haga un estudio previo a la segunda década de vida, por ejemplo. Es el tipo de razonamientos para los cuales sirven este tipo de información. El síndrome alcohólico fetales ya tiene más de 25 años de literatura. Y sí, por Tengo una favor. pregunta. Nosotros trabajamos en un jardín y tenemos de estos una comunidad que tenemos varios casos que los chicos tienen problemas de aprendizaje, pero el acceso a este tipo de estudios no se accede fácilmente. No, pero ¿por qué tendrían que hacerlo? Para saber qué es lo que le está pasando. Nos ha pasado... Vos ya sabés lo que les pasa. Sí, pero ¿cómo hacemos para intervenir? Ahí tenés que intervenir conductualmente, no necesitas una imagen. Sí, pero la clase de terapias a las que acceden estos Es chicos otra no historia, son... es otra historia. Lo importante es identificar qué tipo de... Una vez que vos tenés el problema de aprendizaje, no, Pero muchas veces la hay imagen problemas... cerebral o la palabra de un neurólogo generalmente te da poca información, no necesariamente te sirve para construir la propuesta de enseñanza aplicable para ese tipo de chicos. Lo que hay que trabajar es con los que hacen con los psicopedagogos en todo caso. ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo es, una vez que tenés instalado conductualmente el problema, el abordaje inicial es con el chico a nivel conductual y después el trabajo con la familia. Sobre todo la intervención. Y la escuela. Claro. Pero no necesitas una imagen, a eso. No necesitas, salvo que haya algún caso específico que es muy probable, que haya comorbilidad, es decir, se te presenta el trastorno de aprendizaje junto con otro trastorno que amerita la consulta neurológica para ver si el neurólogo puede complementar lo que se va a hacer con ese chico con alguna estrategia específica de la neurología. Pero vos no podrías decirle al Estado que todos los chicos que tienen trastorno de aprendizaje le hagan una resonancia magnética funcional, porque sería gastar dinero al cohete. Hay que pensar en ¿Sí? cosas de... Perdón, no, se quedó trabado. No, lo que pasa es que
es difícil porque la verdad es que nosotros necesitamos alguna clase de intervención y muchas veces no tenemos cómo intervenir. Lo sé perfectamente. Pero quizá te sirva que yo te diga, mirá, si tenés que buscar construir una intervención, los profesionales idóneos inmediatos a los que tenés que acceder es a un buen grupo de psicopedagogía. ¿No lo tenés al alcance de la mano? No. Bueno, entonces ahí está identificado el problema primero que hay que resolver, mucho antes de pensar, insisto, siempre y cuando no haya algún otro fenómeno que analizar a nivel neurológico. Me parece que va por ese lado. El uso de imágenes tiene que ser tiene que tener una indicación muy específica porque hay sospecha de que hay que averiguarlo con la imagen porque hay sospecha de que es lo único que le va a dar información. Pero un trastorno de aprendizaje es un trastorno de aprendizaje que hay que abordarlo conductualmente y sistémicamente en el ambiente, digamos. Después de la charla, si querés, te doy alguna información sobre... yo trabajo como docente también en la Universidad de San Martín en la carrera de psicopedagogía. Así que para mí lo que vos estás diciendo está a la orden del día. Además hago intervenciones en escuelas y está lleno de familias y de chicos con los problemas que vos estás describiendo. Por ahí te podés acercar a la carrera y hacer alguna consulta específica a ver si te pueden dar una mano, no hay ningún problema. Por ejemplo, el tema es empezar a armar redes con los profesionales que por ahí te pueden resolver un problema. ¿Sí? Quería también sumar un poco a lo que dice la colega docente, es que el equipo de maestros especiales, que en sí desde el Estado se brinda poca intervención, por una cuestión a veces que van una vez cada 15 días, pero también hace un aporte a ese equipo trazo. Yo dije psicopedagogo porque es donde no quise dejar afuera a nadie. Sí, por eso, pero es adultos. Lo que quiero explicar es que... adultos y con recursos. Voy a seguir porque viene más. Pero, gracias, igual. Gracias. No, por favor, esta diapositiva lo que intenta explicar es cómo se estudia en el ámbito del laboratorio el problema desde una perspectiva neurocientífica. No les da una respuesta necesariamente para lo que tienen que resolver cotidianamente. O sea, si van a buscar eso en lo que yo les voy a explicar de esta diapositiva no tiene sentido, porque yo no estoy dando esa respuesta. Ahora, si hay una problemática específica la podemos pensar, pero en otro contexto fuera de esto, ¿sí? ¿Se entiende? Distinto es lo que le sugiero a Flavia, porque hablábamos antes de la importancia de cómo considerar dentro de las ciencias jurídicas a las neuroimágenes. Y yo estaba tratando de dar un ejemplo de cómo es que uno sí las puede pensar. Por ejemplo, si yo sé que hay acá se justifica porque tengo un instrumento que sé que está asociado a la cocaína que me avisa unos años antes de que aparezca el problema. Ahora, vos estás hablando de un problema que ya está instalado. La imagen ya no me da nada, en ese caso. Salvo, insisto, que haya un problema neurológico de base. O dando vueltas por ahí que requiera analizarse. Y es más complejo de lo que estoy diciendo. Cualquier dosis de droga legal durante el embarazo, y esto es lo que dicen todas las asociaciones pediátricas de todo el mundo, es nocivo, potencialmente nocivo. No existe que alguien diga, puedes tomarte una copa cada tanto, no te puedes fumar 2 puros por día. No, la evidencia que yo manejo me muestra que con dosis bajas también puede haber problemas. Puede alterarse la organización del cerebro durante la fase prenatal con dosis bajas de cualquiera de estas drogas legales. ¿Sí? Eso es muy importante que lo sepan, por favor. Sobre todo, porque si tienen una mamá embarazada que está fumando, se toma una copa de vino, de cualquier clase social, hay que tratar de decirle que la información disponible nos dice que no hay que hacerlo. O por lo menos que lo haga conciencia. Todo esto se modifica, varía en función al momento del desarrollo en que se consume o uno está expuesto a la cantidad, a la cronicidad de esa exposición. No es lo mismo un vaso de vino durante 9 meses que un vaso de vino todos los días, para poner un ejemplo. Y no ocurre lo mismo en diferentes niveles de análisis. Por lo tanto, acá empieza a ser útil la investigación, porque la neurociencia precisamente lo que nos da es la posibilidad de analizar distintos niveles de análisis, no solo el conductual. ¿Vamos bien por ahora? Sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Paso esta de largo. Voy a la regulación del estrés, un área importantísima, sobre todo en la última década. Disculpen, no conseguí una imagen de este eje, es el eje HPA, se lo presento, un amigo. Es de un roedor, por eso la corteza cerebral está toda aplanada y el hipocampo en vez de estar acá abajo está acá arriba.
Pero no importa, sirve igual, porque lo compartimos esto con los mamíferos. Pero por ahí había alguien que sí se da cuenta y valía la pena. Este eje, que se llama HPA por los nodos principales que lo componen, que son el hipotálamo, la pituitaria y la médula adrenal, acá salimos del sistema nervioso central. Esto está sobre los riñones. ¿Sí? Este es el eje que tiene un circuito de feedback que cuando hay un estresor ambiental se activa. Esto es un logro de la evolución, porque todos los mamíferos tienen un sistema que si aparece alguien que nos convierte automáticamente en presa, nosotros tenemos que salir corriendo. Y esto es lo que nos hace salir corriendo. ¿Bien? Y esto tiene muchas influencias que disparan el estresor, como por ejemplo el contexto social en el que uno está. ¿Sí? Hay muchos factores de riesgo, después lo vamos a ver. El tipo de estresor, la duración en el tiempo de ese estresor, la edad del individuo en el que está ocurriendo esto, el género y la genética que siempre está participando. Porque este sistema también puede ser un disparo de modificación epigenética. Y entonces me cambia la manera en que los genes empiezan a generar las proteínas y armar el cerebro, o a seguir armándolos. ¿Se entiende? Sí. Y a su vez dispara una serie de mecanismos hipercomplejos. Todas estas son neuromoduladores. Para todas estas sustancias en el sistema nervioso central hay recepción. Por lo tanto, cada vez que esto se activa puede dispararse cualquiera de todos estos en forma única o simultánea. ¿Única o simultánea? Claro, puedo ser que aumente la dopamina y los corticosteroides, pero la orexina y la endorfina no se modifiquen. Es compleja la respuesta. Pero a mí me importa que entiendan esta, porque una de las cosas que ocurre cuando hay esto en el ambiente y se dispara el sistema se empiezan a liberar glucocorticoides. La médula adrenal libera glucocorticoides. En un momento agudo, por ejemplo, si acá en este momento entrara un león, no nos darían los pies para poder salir por alguna ventana. Probablemente se morfaría alguno de nosotros. Al que se lo está por morfar, la médula adrenal le queda como una pasa de uva. Y tiene un disparo de glucocorticoides que aunque esté corriendo por las paredes, uno termina presa de ese león. ¿Qué pasa cuando uno está con un chico que durante toda su primera década de vida, una chica, en el hogar, le pegan, abusan de ella, ¿sí? Se consume lo que sea, hay gritos todo el tiempo, hay estresores, va a la escuela y el docente le dice que no sirve para nada? ¿Conocen esos casos? Sí. Esos chicos tienen esto activo todo el tiempo, hay cronicidad, ¿sí? Y esto empieza a desgastar a las áreas, se empieza a modular el volumen del hipocampo, por ejemplo. Y el hipocampo es una estructura fundamental porque sus células están implicadas en el proceso de memoria y aprendizaje. O sea, empieza a alterar el aprendizaje, empieza a alterar la regulación emocional y cognitiva. ¿Qué cosa frena esto? Porque ese es el objetivo. Si hay un disparo crónico de estrés en un individuo, lo que hay que tratar de hacer es frenar eso para que esto se pueda regular y afecte menos el tiempo. Cuando esto ocurre muy temprano y de manera continua, puede ocurrir que se generen problemas en la salud del chico durante toda su primera década de vida, pero también en ese chico cuando es adulto en su sistema cardiovascular. Y puede llegar a ser que se muera antes. Que en vez de llegar al nivel de expectativa de vida que es esperable para la comunidad, se termine muriendo 2 o 3 décadas antes. Sí. Enfrentarse a los chicos de la calle, sin amigos, es una situación también permanente de estrés, la situación de la calle. Bueno, acá tenemos que empezar con la odiosa tarea de empezar a comparar universidades. No lo sé, porque por supuesto que debe haber muchos que sí. Pero también tienen una capacidad de adaptación muy grande, ¿no? Decías antes vos que determinados cambios en el contexto tienen distintas respuestas por distintas posibilidades de... Totalmente. Probablemente en una casa, incluso de clase media, donde hay un abuso sistemático, quizá esto esté en una peor condición de un chico, por ejemplo, de la calle de Lima, donde están organizados como un sindicato y donde hay sistemas de protección. Lo que frena esto es la protección. Es así de simple. Tiene que haber un adulto que entienda lo que está ocurriendo y contenerlo. Y eso ocurre. Si no ocurre en el hogar, tiene que ocurrir en otro lado. En la defensoría o en la escuela. Y no es que la escuela tenga que ocupar un rol que no tiene.
Pero lo cierto es que si la escuela es una oportunidad para poder protegerlo de eso. Y de hecho es lo que le ocurre a muchos chicos, ¿no? La escuela son esas horas, sea jornada simple o completa, donde los chicos tienen la oportunidad de que un docente los mire de otra manera. Y por eso es importante trabajar interdisciplinarmente involucrando al sistema educativo. Calculo que lo hacen, ¿no? Bien. ¿Vamos bien por ahora? Por otra parte, acá hay algo hiper complejo también. Es todo esto que se dispara de forma simultánea o única, no tiene una acción en el tiempo igual. Cada una de estas sustancias tiene un efecto diferente en el tiempo. Estos círculos de colores representan dimensiones temporales. Este es el momento cero. Y acá estamos hablando de horas, días o meses. Entonces, cuando se dispara el estresor, cuando estamos acá, se disparan todos estos mecanismos. Algunos de ellos tienen una duración, por ejemplo los corticosteroides, duran desde los milisegundos, empiezan a estar activos, pueden estar activos durante mucho más tiempo. Que por ejemplo, las monoaminas, que serían estas de acá. Y esto es importante porque, de acuerdo al tiempo, perdón, una cosa importante que me olvidé decirles. El disparo de todo esto, todo este disparo, en el tiempo va generando el desgaste fisiológico de varios órganos del cuerpo. El cerebro, pero también los órganos periféricos, el corazón, los pulmones, el hígado, lo que fuere. Cada vez que algo de eso se afecta, aumenta algo que llamamos carga alostática, que es una de las maneras teóricas de ver el estrés. Cuanto más carga alostática, más riesgo para padecer problemas de salud posteriormente. ¿Sí? Entonces, las dimensiones de tiempo y qué cosas están activas en el tiempo pueden aumentar o no la carga alostática. Hay un estudio reciente del grupo de Evans, que es este estudio de 2012 y 2013, que muestran que la proporción del tiempo que una persona vive en pobreza en la niñez se asocia de manera positiva por cómo está esto, no porque sea bueno, con la carga alostática. Es decir, cuanto más tiempo estoy en pobreza, más carga alostática. ¿Entiendes? Y acá tienen un problema importante. Y el otro punto es, entonces, el tiempo de exposición a la pobreza infantil se asocia con ese aumento. Y el otro punto es que el cortisol, que es una de las hormonas del estrés, empieza a ser predictor de las influencias socioeconómicas sobre las conductas autorregulatorias, sobre las funciones cognitivas complejas. O sea, el estrés importa. Esto tiene relación para nosotros con respecto a la ley. Por ejemplo, me perdí. Porque no tiene... No, me perdí, no lo entiendo. Porque el niño que sufre en este estado, en esto que usted, acá en este primer cuadro, carga alostática, claro, pobreza, carga alostática. Después va a tener allá en el cortisol un medidor de influencia, ¿no es cierto? A más carga alostática afecta más los procesos.